1 Samuel capítulo 6 nos dice que los filisteos aguantaron 7 meses con el arca de Jehová y ya no soportaron más, porque se habían venido unas plagas, porque solamente trajo desgracia a su vida, porque trataron de alguna manera, ¿cierto?, de colocar a su Dios como superior al mismo Jehová y a su arca. Y no era así, no era así. Entonces, después de bastante tiempo tratando de aguantar todas las cosas que le están aconteciendo, decidieron sacar el arca. Y dice lo siguiente en el versículo 2: entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos. Acá nosotros vemos un contraste con el pueblo de Dios, es decir, los habitantes del antiguo cercano oriente, los habitantes de Canaán, estos habitantes de naciones paganas, creían en los adivinos y tenían ciertos adivinos que practicaban la hechicería, que practicaban la magia, que eran espiritistas y que de alguna manera se comunicaban con sus dioses para poder revelar la voluntad. Y ningún rey, ningún príncipe, ningún gobernante hacía algo sin consultar a ellos primero. Hoy en día nosotros vemos cómo ha avanzado el espiritismo y esta misma historia se vuelve a repetir hoy en día. Es decir, las personas son muy supersticiosas. Y de alguna manera necesitan saber qué hay más allá, y por eso se consulta a los adivinos, a aquellos que leen las cartas, al tarot y qué sé yo, un montón de cosas. Igual que los habitantes de Canaán, igual que los filisteos. Y lamentablemente, cierto, nosotros vemos que eso ha aumentado bastante. En cambio, el pueblo de Dios tiene la palabra profética más segura. Y tenemos, cierto, a los profetas que nos hablan a nosotros a través de la palabra de Dios, porque Dios tenía hombres escogidos que hacían su voluntad y seguían sus mandamientos, los cuales, cierto, comunicaban el mensaje de Dios para su pueblo. Acá nosotros vemos el contraste. Sin embargo, nosotros vemos acá que el consejo de estos adivinos es, bueno, si van a enviar el arca de Dios de Israel, no lo tienen que enviarla vacía, sino ofrézcanle una reparación. Es decir, entonces recién ustedes serán sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Cuál era el tipo de reparación? Se acostumbraba en aquel momento en que uno reparaba con figuras de oro de aquellas cosas que le habían afectado al pueblo, es decir, con tumores. Entonces tuvieron que hacer tumores de oro, y no solamente eso, sino también unos ratones de oro. Y con esas cosas iban a intentar apaciguar al Dios de Israel. Bueno, de todas maneras, cierto, lo que querían hacer ellos era deshacerse del arca de Jehová. Y finalmente, cierto, la enviaron el arca de Jehová junto a unos becerros que fueron caminando directo a la tierra de Bet-Semes. Y cuando los vieron los israelitas, se pusieron contentos porque estaba el arca de Jehová, era la presencia de Dios con ellos, pero no tuvieron el temor suficiente para poder resguardar las cosas santas de Jehová. Entonces, lo que hicieron algunos fue mirar adentro, lo que había dentro del arca de Jehová, y nadie podía hacerlo, porque uno solamente tenía que hacer lo que Dios dice. Y ni siquiera el sacerdote podía mirar dentro. ¿Y qué pasó cuando miraron dentro? Entonces, versículo 19 dice: Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. E hizo morir a 150,070 hombres del pueblo. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con una mortandad tan grande, por no tener cuidado, por hacer lo indebido, por hacer lo incorrecto. Y es interesante esto porque ni siquiera los filisteos, un pueblo pagano, un pueblo que tomó el arca y que pensaba que su Dios era superior, tuvieron, ¿cierto?, o hicieron tal cosa de abrir el arca de Jehová. Y los israelitas lo hicieron. Acá nosotros, ¿cierto?, vemos otro contraste. Bueno, ellos ya tenían el temor, tenían el miedo por todas las cosas que le habían acontecido, por eso ni siquiera se iban a atrever a ver lo que había dentro. Pero el pueblo de Israel tampoco, ¿cierto?, tuvo el respeto suficiente al Señor y a las cosas sagradas de Jehová. Querido amigo, querida amiga que me estás oyendo, en primer lugar, nosotros contrastamos con las demás personas porque tenemos la palabra profética segura. Siempre que tengamos una duda, siempre que tengamos que tomar alguna decisión importante en nuestra vida, tenemos que ir a la fuente, tenemos que acudir a la palabra de Dios para saber la dirección del Señor. Y lo otro, tenemos que respetar lo que Dios nos dice. Es decir, si Dios nos dice que así hay que hacerlo porque es lo mejor para nuestra vida. Y no ser como los habitantes de Bet-Semes, que miraron el arca, que hicieron lo indebido, que hicieron lo incorrecto, que se tomaron atribuciones que no eran. Nosotros tenemos que seguir fielmente lo que nos dice la palabra de Dios,
para que nos vaya bien en la vida y para que Jehová prospere también nuestro camino. Si quieres que te vaya bien, entonces haz lo que el Señor te indica en su palabra. Que Dios te bendiga en este día. Vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, te damos las gracias por este día, porque a través de tu palabra nosotros tenemos dirección para nosotros. Y tú nos has enseñado el día de hoy que tenemos que siempre consultarte a ti ante cualquier duda, ante cualquier necesidad. Queremos saber tu voluntad, Señor, tenemos que ir entonces a tu palabra, pero ayúdanos a confiar en ella y a seguirla al pie de la letra en nuestra vida. A veces lo más difícil es hacer lo que tú nos dices, Señor. Pero guíanos, Señor, acompáñanos, ilumínanos, danos la fortaleza, Señor, para poder hacer lo que tú tienes para nuestra vida. Pedimos, Señor, tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.